noches, maestra Lorena y compañeros. A continuación voy a presentar el tema de entrevista psicológica, no sin antes mencionar cuál es el objetivo de la evaluación psicológica, la cual va a ver y a valorar las conductas de los seres humanos, va a involucrar ciertas variables como son el medio ambiente para esta evaluación, para nosotros de una manera plantear cuál sería la terapéutica o la manera de poder tratar a cada persona, pues personalizando el caso, ¿verdad? Dentro de estos temas, pues vamos a tener la entrevista psicológica, vamos a ver cuáles son los tipos de entrevista, vamos a ver las etapas de la misma entrevista psicológica, vamos a hablar de la habilidad que debe de tener un evaluador, vamos a ver cuál es el papel de la observación dentro de esta entrevista, vamos a ver qué es la observación no estructurada o participante, vamos a ver cuál es la lista de control e inventarios que existen hasta el momento. Como primer punto, pues quiero mencionar que es importante adentrarnos a lo que es una entrevista psicológica, ¿verdad? Dentro del concepto de lo que es una entrevista psicológica, pues vamos a mencionar que es una relación directa que hay entre dos o más personas. Muchas veces pueden ser una llamada entrevistador y la segunda es la llamada entrevistada. Es una vía de comunicación que se establece por medio del lenguaje, por medio del movimiento corporal, puede ser utilizada simbólicamente, tiene objetivos específicos, es prefijada en muchas ocasiones porque se puede estructurar para poderse aplicar en el momento adecuado y pues es un momento en el cual se asignan roles, ¿verdad? El rol de lo que es el entrevistador y el rol de lo que es el entrevistado. Esta regla que tiene la entrevista psicológica es para obtener datos del comportamiento de las personas que van a ser evaluadas. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues escuchándolos por medio de interrogatorios, de dejar que ellos hablen, por medio del el que nos comparta sus vivencias, por medio de la observación, porque nosotros a través de la observación vamos a ver que es importante para que nosotros obtengamos muchos datos. ¿Cuál es la clasificación de estas entrevistas psicológicas? Hay tres principales rubros en los cuales se divide. Una de ellas es la abierta o libre, la otra es semidirigida o semiestructurada y la cerrada o estructurada. En la libre, nosotros, el entrevistador, no le va a poner límite de tiempo a la persona. Llega, da pauta para que él hable y empieza a hablar y no le pone límite de tiempo. Muchas veces ni siquiera le pone límite a un tema. El entrevistador casi no participa, pero sí toma nota de todo lo que exprese el entrevistado. Existe la cerrada o estructurada. Aquí sí se lleva una serie de preguntas que ya están establecidas y se guía. Muchas veces el entrevistador hace las preguntas y si de alguna manera le conviene que el entrevistado abra otros temas, bueno, lo deja ahí, si no él recorta este tipo de temas, ¿verdad? Y dentro de ellas dos se encuentra la semidirigida o semiestructurada. En esta hay una combinación como de las dos. Dice que el entrevistador puede introducir a los temas, puede introducir ocasionalmente algunas preguntas que son de interés, inclusive puede estar hablando el entrevistador y de ahí seguir un tema porque es de interés para el que está evaluando. Y pues esta es la principal clasificación, aunque existen otras clasificaciones. Por ejemplo, según los propósitos se encuentran las de promoción o evaluación. Muchas veces estas son aplicadas en el área laboral o en el área escolar, donde se evalúa a la persona para ver si tiene las condiciones, los requisitos y ahora sí que lo que pide o solicita un puesto, un lugar. Existen las de admisión o selección, también son muy utilizadas en el área laboral porque es para selección de personal. Por ejemplo, cuando van a cambiar de puesto, seleccionan a los mejores, no sé, promedios, a los mejores elementos para un puesto. Existen los de consejo, muchas veces hay
actitudes negativas dentro de las empresas y se les quiere llamar la atención, pero para esto pues se lleva a cabo una serie de preguntas a las cuales pues es también con la finalidad de mejorar el comportamiento de estas personas. Existe la de salida, muchas veces cuando la gente en el área laboral o en el área escolar se recorta su tiempo de trabajo ahí, se le hacen una serie de preguntas el por qué fue, para que dejen esto en claro y pues se tomen medidas posteriores. Y existen también las de confrontación cuando hay problemas en las empresas. Aquí en las de confrontación muchas veces puede ser que hasta se alteren cualquiera de las dos partes. Lógicamente el personal de psicología o evaluadores no deben de intervenir en eso, pero puede llegar al caso de que se ponga de una manera agresiva el evaluado y por eso se confronta, ¿verdad? El tipo de actitudes que se llegan a presentar en él. Existen otras clasificaciones, por ejemplo, según su conducción. Aquí, por ejemplo, existe la planificada, la semilibre, la libre, la detención. La planificada, pues es una manera sistémica, muchas veces ya se tiene estructurado un formato y en base a ella se puede ir haciendo. Es muy precisa y es enfocada ya a un tema como tal. La semilibre dice que hay un plan en el cual hay más libertad de acción. El evaluado puede sacar temas que a lo mejor no pensaba el evaluador. La libre dice que es muy fluida, o sea, habla, pregunta y es muy rápida. Por lo regular también se le da mucha libertad al entrevistado para que hable. Hay unas de tensión, sí, ciertamente es en el que uno está haciendo preguntas en las cuales el ambiente con la respuesta se va tensando y pues, pero existe como tal también ese tipo de evaluación. Según el número de involucrados, también se pueden clasificar en entrevistas individuales, que son para una sola persona, donde uno o varios entrevistadores pueden ser los que estén actuando. El grupal, en el cual varios entrevistados son entrevistados por uno o varios entrevistadores también. O sea, son grupos, por ejemplo, ahora yo les ponía el ejemplo del INEGI, que van a reclutar a muchas personas y muchas veces los someten a un grupo y evalúan el grupo como tal. Entonces también existen los de panel y muchas veces puede ser a distancia, a veces no es personalizado. Este es más que nada un esquema de el tipo de entrevistas que se encuentran. Ahora, las entrevistas tienen ciertas etapas. Estas etapas están estructuradas en esta parte, ¿verdad? Existe una etapa de preentrevista. Esta etapa puede ser directa, puede ser indirecta. Directa, donde el mismo el paciente que va a ser evaluado habla, saca una cita y le hace preguntas al entrevistador para saber cuánto tiempo se va a llevar esta evaluación. Y puede ser indirecto. ¿Quiénes pueden ser las personas que lleven a una entrevista? Pues puede ser un profesional de salud, puede ser el papá, la mamá, el amigo o alguien que es conocido de la persona afectada. Puede ser, en esta preentrevista se les dice cuánto tiempo se va a llevar en su entrevista como tal. Se les dice la vía por la cual va a ser ya sea entrevistado o la vía a través de la cual también pueden darle la asesoría. Se le dan en este momento los datos, o sea, cuánto cuesta, dónde va a ser, el horario. Y también es aquí donde nosotros o el profesional de la psicología pues puede sacar ciertas hipótesis a partir de lo que le comentan por teléfono o directamente los que sacan el horario para la entrevista. ¿Por qué saca hipótesis? Porque le dicen, mire, fue una persona que sufrió mucho en el pasado, mire, es una persona que está siendo a lo mejor manipulada, es una persona, por eso es que aquí podemos sacar ya ciertas hipótesis. Hay una etapa de apertura, aquí es donde ya se presenta como tal el entrevistado. Aquí también se le menciona el tiempo, se dice bienvenido, tenemos tanto tiempo para su entrevista, mire, mi costo va a ser esto. Y entonces ahí es donde es muy importante porque nosotros podemos brindar la confianza o el profesional de salud le brinda la confianza al paciente para que cuando él viene muy tenso, ¿verdad? Pues es ahí donde él pudiera controlar esa ansiedad y encontrar
a la mejor paz y tranquilidad en la persona que va a responder a sus dudas. Ya la entrevista como tal, pues ahora sí ya puede ser tanto bien estructurada por el profesional de la salud o ya sea fluida, como él decida, y también hay veces en las cuales pues uno deja libre para hacer los cambios respectivos para hacer esta entrevista, ¿verdad? Aquí ya se le pregunta de sus hábitos, su edad, sexo, toda una serie de historia clínica en la cual vamos a tener algunos antecedentes que nos lleven a un diagnóstico y a una terapia más precisa de lo que nosotros vamos a hacer. Existe una etapa de cierre en la cual se hace una síntesis de todo lo que nosotros vamos a usar para dar el tratamiento a este paciente. Se dejan abiertos algunos temas. Por ejemplo, estos temas pueden ser, bueno, ya que usted ha estado tenso en los últimos días, ¿cómo ve? Le vamos a dar un periodo a lo mejor de descanso, va a salir a tal lugar. Se dejan algunos temas libres para que pues continúen. Y también hay un periodo post entrevista. En este periodo es donde dice, bueno, aquí vamos a empezar esta tarea, usted lo va a hacer 5 veces y nosotros nos vamos a ver para tal fecha para ver cómo ha ido evolucionando en su terapia, ¿no? O puede ser también un área en el cual nosotros podemos evaluar o plantear ciertas hipótesis, ¿no? El paciente es así, el afectado es así. Entonces, esto es una pauta para que nosotros podamos hacer muchas hipótesis, muchas variables que nosotros podemos mezclar o influenciar para que nosotros podamos tener una terapia adecuada para los pacientes. El siguiente punto es la habilidad del evaluador. La habilidad de la persona que va a evaluar debe de ser muy profesional, porque debe de tener la capacidad para comprender al paciente. Debe de saber ser receptivo, debemos de saber escuchar, deben de saber expresar las preguntas y debe de dejar en claro quién es el profesional de salud. Debe de ser empático, así sea, no sé, una persona a lo mejor drogadicta, a lo mejor agresiva, a lo mejor, pues a lo mejor que no compagina con nuestra manera de ser, pero nosotros no tenemos que caer en esa debilidad de rebajar o de entrar al juego de este tipo de personas. Entonces debemos de ser receptivos, expresivos, empáticos y cálidos, que el necesitado que va a ser entrevistado pues llegue a un ambiente en el cual encuentre el confort y la paz que él necesita, pues para eso va a ir. Debe de ser competente, porque si no tiene los estudios adecuados, si no sabe ni cómo va a trabajar con este paciente, pues entonces tiene que, pues si es necesario, derivarlo a alguien que sí pueda hacerlo. Tiene que ser competente para tratar a cada tipo de personas. Debe de ser flexible y tolerante. Muchas veces en la entrevista puede estarse creando un ambiente de tensión y hacer que el evaluador salga de sus casillas. Pero él debe de ser muy flexible, está bien, dígame usted entonces, y saber manejar, pues ahora sí, cada fase, ¿no? Del paciente que está siendo evaluado. Y tolerante, ¿ok? A veces sí nos llegan a agredir un poco con lo que nos dicen o contradecir, pero el evaluador debe de ser muy tolerante. Debe de ser honesto con ética, ¿sí? Nosotros ya hemos visto algunas leyes que pues protegen al evaluador, pero también algunas leyes que protegen al evaluado. Entonces debemos de ser tener una ética profesional, debemos de tener mucho control y debemos de tener los conocimientos para poder hacernos el trabajo. Debemos de tener habilidad para comunicar, más bien el evaluador va a tener la habilidad para comunicarse con cada tipo de paciente. Hay quien expresa mucho, hay quien no habla, hay muchos tipos de personas, entonces nos tenemos o se tiene que adecuar este evaluador al tipo de persona. Y debe ser estratégico, debe de ver si en un momento dado el evaluado trata de exaltarse o hacer salir de sus casillas al evaluador, pues él también tiene que decir, pues voy a usar una estrategia para no caer en el juego de esta persona, ¿verdad? Entonces debe tener ciertas características, debe de saber detener los momentos, debe de saber cambiar los temas, debe de saber controlar cada momento.
Bueno, ¿de qué se va a valer este evaluador? Pues de la observación, porque en la observación nosotros encontramos muchos datos de la gente. Vamos en la calle y simplemente con observar los movimientos nosotros vamos a ver de qué tipo de persona se trata. Él debe de llevar un registro sistemático que debe de ser válido y confiable. ¿Cómo lo va a llevar? Viendo el movimiento de las personas, viendo sus gesticulaciones probablemente al hablar, sus movimientos al hablar. Debe de ser muy observador, porque hay gente que, por ejemplo, cruza las piernas muy seguido, nos podemos dar cuenta que es una persona ansiosa o una persona que a lo mejor está hablando, pero a lo mejor no está en este lugar. Puede medir y obtener datos que postulen o nos sirvan para comprobar algo. Hagan de cuenta que si nosotros vemos al paciente que viene ansioso, desde ahí nosotros podemos tomar una manera de tratar a esa persona. Decimos, él no nos dijo que es ansioso o no lo acepta que es ansioso, pero yo digo que sí lo es porque tenía este tipo de movimientos. Puede ser que también en esta observación nosotros encontremos un método para que nosotros podamos tratarlo. Puede ser que también nos sirva como un método para recoger datos acerca del paciente. Por lo regular, este tipo de observación puede ser de dos tipos, estructurada o no estructurada. A veces hay cosas que en la observación nos damos cuenta y no las habíamos contemplado, pero a veces nosotros ya llevamos una estructura de lo que nosotros vamos a ir buscando en el paciente. Por ejemplo, pues es un paciente que me dijo su familiar que es ansioso, ahora yo voy a ver cómo va a manifestar su ansiedad. Entonces esto nosotros lo podemos ver en la observación. Y nosotros dentro de esto vamos a ver el comportamiento de las personas, la actitud de las personas y las emociones de las personas. Entonces, todo aquel evaluador debe de tener ciertas características muy importantes para llevar a cabo este proceso. A continuación vemos la lista de control de los inventarios. Pues si nosotros ya preguntamos, nosotros ya observamos, ahora nosotros vamos a llevar una lista del control de los datos que nosotros encontramos. Es un registro de lo obtenido en la observación y en la entrevista. Sí, consiste en hacer una lista de palabras, frases, acontecimientos o afirmaciones, los cuales tienen cierta validez para nuestro estudio, los cuales nos van a servir como ciertas variables también, con cierta validez en el momento de que nosotros empecemos a dar el tratamiento o que el profesional de salud dé el tratamiento. Y bueno, hablar de los inventarios de personalidad, pues es una serie de escalas que califican o evalúan a la entrevista que se realizó. Y esto nos va a llevar a que haya una evaluación de la comprensión de la personalidad humana. Su validez depende mucho de lo confiable que sean. O sea, si nosotros hicimos preguntas y el paciente fue honesto en contestarnos, nuestro inventario de personalidad va a ser muy confiable. Pero, ¿qué vamos a medir en estos inventarios? Las emociones de los pacientes, la inteligencia de los pacientes, la memoria, la personalidad. Pero todo esto va a depender de la honestidad con la cual respondan los pacientes o los entrevistados. Y hablar, por ejemplo, ahora sí, de los inventarios que existen. ¿Para qué nos sirven estos inventarios? Pues son escalas de calificación que se le van a dar, así existen a través de los tiempos muchos inventarios. Se dice que el primer inventario fue después de la Primera Guerra Mundial, en la cual, eso lo citamos en Du Bois, 1970, dice que pues en base a todo lo que había, pacientes amputados, pacientes traumatizados por la muerte de sus familiares, pues ahí se empezaron a evaluar todos esos síntomas, ¿verdad? La ansiedad, sueños nocturnos, la depresión, el desánimo y todo. Se empezaron a realizar este tipo de inventarios de personalidad y así a través de los tiempos se han ido realizando muchos. Dentro de los más importantes encontramos los de Beck. Tiene varios inventarios. Dentro de esto hay uno para evaluar la ansiedad, hay uno para evaluar la depresión y bueno, se han ido adaptando y se han ido modificando por nuevos psicólogos,
nuevos científicos que han aprobado este tipo de inventarios y los han ido modificando. ¿Para qué? Para seguir valorando este tipo de alteraciones psicológicas en las personas. Por ejemplo, Stanford Binet también tiene un inventario que es para valorar la inteligencia. Entonces, y hay varios, podríamos mencionar varios, pero lo que hoy queremos saber es que existen dentro de esta evaluación psicológica, dentro de esta entrevista psicológica, muchos parámetros, muchas herramientas y mucha manera de nosotros poder aplicar pues los tratamientos o la manera de adecuar la terapia a cada persona si nosotros hacemos una buena entrevista para valorarlos a los pacientes. Y pues de esta manera yo les dejo a su consideración. No somos profesionales, es un tema amplio y la verdad muy interesante. Creo que es la base para todo psicólogo. Para el de la carrera de psicología pues es básico. Entonces es necesario ir estudiando, ir actualizando en cada uno, por ejemplo, de estos inventarios, de estas listas de control y pues sobre todo ir practicando día a día. Y les agradezco mucho su atención. Gracias.